Sí, recuerda que la Merlano ya había hecho su entrevista y también ya había nombrado 3, ¿no? Gerlain, Char, Cure, que ese es por el lado del Atlántico, con incidencias en Bolívar y en otros departamentos costeños. Ya esa denuncia apareció primero y ahí dije, pues se está corroborando lo que denuncié en 2018. Apenas acabaron las elecciones. Yo hice 2 denuncias sobre fraude. En las elecciones. Denuncias públicas, ¿no? La del software, que sigue. El software es corrupto. Lo dijo el Consejo de Estado. Es permeable, es manipulable, no es de fiar. El software permite, a través ya de métodos modernos, de iteraciones en los algoritmos, como se llama eso, matemáticos, permite meter votos y desaparecer votos que no son de la ciudadanía. Ese software es privado, la empresa privada no es de confianza, tiene casi una década ahí, una tecnología absurda y no lo dejan auditar como debería ser lo lógico. Lo impidieron, el registrador de ese momento. Me lo impidió, se lo impidió a las delegaciones internacionales. Ahí hay un fraude, llamémoslo así, digital. Y hay un segundo fraude, que ese es el permanente de elecciones de Congreso, de alcaldías, de presidencia, que es la compra de votos. La compra de votos no es solo en la costa Caribe, es donde hay pobres. Es al pobre el que le compran el voto, porque le manipulan sus necesidades y su falta de información, y su apatía por la política. Entonces, en nuestra estrategia, nosotros habíamos dicho, le podemos ganar a Duque si ganamos en Occidente, desde Nariño hasta Chocó, en Bogotá, y en el Caribe, de donde soy oriundo. Sí, usted no parece, pero sí es oriundo. Hemos hecho los debates de la parapolítica y hemos metido presos a toda la vagabundería que se juntó con los paramilitares, etcétera, decenas de congresistas. Y habíamos tenido éxitos electorales. Bueno, ¿qué pasó? Cuando vienen los resultados, ya se acaba la campaña, vienen los resultados, esa rapidez con que dan los datos, que es fraudulenta. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque eso no pasa en el mundo. Entonces aquí nos tienen acostumbrados a que, ¡uy, qué eficiencia! Esos datos se dan vía telefónica desde cada mesa, a través de las actas, esas famosas, que no son las legales. Después los datos varían. Sí, es una muestra inicial. Es una muestra inicial que predetermina la opinión de la gente. Bueno, ahí cuando ya aparecen los datos, nosotros no ganamos en la costa. ¿Y usted se sorprendió? Yo gané en Barranquilla y Atlántico, gané en Sincelejo, gané en Cartagena, gané en Santa Marta, gané en Riohacha, perdí en Montería, perdí en Valledupar, las ciudades. O sea, fui mayoría en las ciudades, pero cuando ya cuentan los municipios, los pueblos caribeños, la gente no votó por el candidato costeño, por Petro, que es un apellido costeño, por el que había descubierto el paramilitarismo, que había matado a gentes en cantidades enormes en todas esas regiones. No, la gente votó por Duque. ¿Por qué? Entonces, yo sé por qué, porque no, yo conozco esa región. Sé cómo hacen política ahí, porque compraron los votos, y lo dije en un trino ahí mismo. Acá lo tengo, a ver, si estuvo el problema estuvo en la costa Caribe, el feudalismo y la compra de votos le ha absorbido tanto, la ha absorbido tanto que no reacciona cuando no hay dinero en las urnas. Y dice, es un avance sustancial, bueno, ahí está, dice usted. Sí, esa fue la... No teníamos porque ¿qué pasa en nuestra población caribeña pobre? Pero usted pensó que era pero usted sí pensó que era un fraude. Sí. Es que la compra de votos es fraude y eso no es ahora, eso viene... Hay unos compradores de votos. ¿Quiénes son los compradores de votos? Y por eso yo pongo la palabra feudal. Y de ahí el atraso económico, político y social de Colombia. Porque los compradores de votos son los dueños de la tierra, que allá son fértiles. No estamos hablando de montañas, estamos hablando de planicies con mucha agua, tierra fértil y junto al mar. Entonces, esa casta terrateniente que ha matado campesinos, que se ha apropiado, que ha despojado a la fuerza, que ha usado su presencia en el Congreso para hacer leyes para ellos, que no tienen catastro ni les avalúan y entonces no pagan impuestos,
por enormes, la riqueza del Caribe, donde está la mayor parte de la tierra fértil. Eso es un feudalismo, porque tú recorres el Magdalena en carro, en alguna de esas autopistas que se las han robado, de la Prosperidad o cualquiera de esas, y pasas por el Magdalena, pasas por el centro de Bolívar, pasas por muchas regiones de Córdoba, ¿y qué ves? Potreros. La misma cerca con la misma pintura durante una hora. Le pertenece al mismo propietario. ¿Qué tienen? 3 vacas. ¿Y quién es el dueño? El dueño del poder en la región. Ese es el que tiene el paramilitarismo, es el que ha matado campesinos. Era el que su padre y sus abuelos cogían a las niñas campesinas y, como en la ley feudal de la pernada, antes de casarse pasaban por su lecho. Ese feudalismo ha mantenido una cultura dentro de la población pobre campesina que va al rebusque en las ciudades, que ese es el patrón, ese es el jefe, yo estoy supeditado a él, dicen, es el siervo. Muchos campesinos costeños se organizaron y trataron de hacer la reforma agraria y lo mataron. Sí. Y otros muchísimos se fueron incluso a Venezuela en la época del... Pero el régimen de compra de votos ahí quedó. Ahora, se agravó, porque esa historia se le agregó el narcotráfico. Cuestiona la legitimidad de la elección del presidente Iván Duque. Es que si tú ganas con fraude, que es un delito formal en el Código Penal colombiano, si tú ganas, sepas o no sepas, aunque ellos saben que ganaste fue porque compraron votos, ¿qué legitimidad tiene el gobierno? Sí, pueden haberle declarado la victoria, etcétera, los actos formales de la ley, pero ¿qué legitimidad tiene? Él tenía esos votos están hoy con él. Nunca, ni sabían quién era Duque, ni sabían quién era él, muchísimo menos qué esperarían de él, no les importó. No saben, incluso hoy están sufriendo las consecuencias. La región Caribe se volvió la región más pobre de Colombia. En las estadísticas del DANE, la pobreza creció sustancialmente. Pero como es una compra, como es un negocio, como la gente lo ha normalizado. O sea, si tú hablas con un ciudadano de los que votan porque le dieron plata, él cree que así es la política. Sí. Y él cree que todos esos políticos es para eso. Entonces, ¿quién me da más? Llegó Petro y no me dio nada. Sí, habla bonito, no sé qué, y sí, pero no, ese tipo no suelta un... En cambio, mira, este sí me está dando 100,000, ¿cierto? 50,000, que eran más o menos los valores. Entonces, nos vamos por ahí. Y así se juega todo el país. Ahora, ese dinero es de la corrupción y del narcotráfico. Entonces, ¿por qué dice usted que es dinero de la corrupción y del narcotráfico? Explíqueme por qué. Se ve con claridad en el caso de la Merlano. Entonces él dice, hicieron una vaca de la plata de los contratos. ¿Qué son esos contratos? No son solamente los contratos locales, son las concesiones viales, que fue donde el gobierno Santos metió el dinero grueso, no fue el Metro de Bogotá, fueron las concesiones viales, la Ruta del Sol 2, la Ruta del Sol 3, la carretera al mar, etcétera. Toda esa... billones, esa era nuestra riqueza petrolera, entre otras cosas. El excedente petrolero, cuando tuvimos buenos precios, terminó convertido en una contratación fabulosa de obras de infraestructura que eran las dobles calzadas. Y allí, una serie de hechos de corrupción que ya el país conoce, Ruta del Sol 2 y los... Usted dice que es de los contratos, de estos Cebellés, ¿cómo voy yo? Que eso es en el debate ese de Odebrecht, es un diciembre del 19, creo, que estaba ahí Néstor Humberto, bravo y tal. 2018. Entonces yo hice mi intervención. Claro, estaba bravo conmigo. Y ahí cogí cómo era que los 50 millones de dólares de sobornos, que fue lo que alcanzamos, cómo se distribuían una serie de subcontratistas falsos que eran los testaferros de políticos. ¿Cuál fue el del Partido Liberal? Ahí dije cuál fue, que iba para Gaviria. ¿Cuál fue el de Cambio Radical? Ahí lo mencioné, que es Torres. Javier Torres. Que era el subcontratista, que iba para los Char. Elecciones en Atlántico. O sea, la plata de Odebrecht, los sobornos fueron a los Char.
Y por eso esa familia, que es la subcontratista de Odebrecht, se gana el mejor contrato de canales de canalización. De a los arroyos de Barranquilla. En Barranquilla. Es un cartel de la contratación. Javier Torres. Son los dueños del poder en Colombia. ¿Y cuáles son? Porque entonces ya estábamos integrando. O sea, ¿dónde metería Bueno, usted ya al Ñeñe? el Ñeñe es un ejemplo de eso. El Ñeñe es un mega narco terrateniente. Pero usted sabe lo que están diciendo, que no era narco. O sea, le digo que hay mucha gente que me ha llamado y me dice, ¿qué es sí, pero es que eso depende dicen, de qué entiendes por narco. Entonces, bueno, entonces, lavador, digo yo. Claro, pero eso es narco. Eso es narco, porque eso es una organización, ¿cierto? Criminal, obviamente, pero una organización donde hay una división del trabajo. Ya. Ahí el político se pone la corbata. Y el va al Ñeñe, Congreso a hacer leyes. Ahí el matarife, que le quita la cabeza a los campesinos y hace las fosas comunes. Y ese, digamos, ese es el paramilitar, pero no es... Y ahí el que tiene la ruta y vende, y al que le decimos narcotraficante. Y ese pero es el ese Ñeñe, no podría digamos. hacer eso sin el matarife. Y ese era sin el político. Y el Ñeñe es el lavador muy centrado en el núcleo mafioso de La Guajira, que estaban en el poder en La Guajira, que Figueroa. es Figueroa y el Kiko Gómez. Y otros. Es un núcleo ahí, uno de los tantos núcleos mafiosos. Él está ahí, ese núcleo mafioso estaba en Cambio Radical. No estaba con Uribe. Fue uribista, pero con la victoria de Santos, entonces se voltearon y se volvieron de Cambio Radical. Y por eso el Ñeñe era de Cambio Radical. Por eso tú ves fotos de él con Henao, el cachaco de Vargas Lleras en Bogotá, que nos saboteó el plan de ordenamiento territorial en beneficio de los constructores privados. Ves al que maneja el fútbol, de la DIMAYOR, creo que es. Sí. Que era el superintendente de notariado, que fue el que nos quiso sabotear el que pudiéramos abrir y comprar el San Juan de Dios. Ese núcleo lo ves en las fotos con el Ñeñe. ¿Por qué? Porque eran cofrades políticos. Ahí donde llega la plata y la creencia de Vargas Lleras de que entonces iba a tener una victoria en la costa. Vargas Lleras llegó a decir el día del coscorronazo, Sí. famoso, eso fue en mi pueblo, Ciénaga de Oro, Córdoba. Ah, caramba. ¿Sí? Entonces, por eso, entonces ahí dijo, aquí le voy a ganar a Petro, en mi pueblo. Entonces él estaba convencido, digamos, en su... Pues eso se forma como una burbuja, eso nos pasa a todos también. Claro, entonces él estaba en la creencia a través de ese tipo de maquinaria de que él iba a ganar. Cuando llegó los resultados, yo me imagino el bajonazo, ¿cierto? Se desplomó, sacó 1.400.000. Del que hasta ahora se está recuperando. Pero el tema es que todas esas mafias ya pasaron, fue a Duque, no pasaron a Uribe. Y ahí hay un error de lectura, dice usted. De lectura, sí. Sí. Pasaron fue a Duque. Bueno, Ñeñe, debo decir que era una persona muy cercana al presidente Duque, la familia. Mire, el papá de Duque, que es el famoso registrador de ese tiempo, de un político, Turgallista, digamos, sí, Iván Duque. Era amigo del papá del Ñeñe. Y entonces, estando chiquiticos, el Ñeñe y Duque, entonces iban a la finca. Esto, ¿quién lo dijo? El tío del Ñeñe, escrito en un artículo. Y entonces jugaban de niños, claro, todo niño costeño en esas épocas decía, no, pues mira la burrita, mira el burrito. Y así jugaban, y eso es lo que narra el tío. ¿Y lo escribió en un artículo? Sí, y entonces, pues son amigos en desde Valledupar. niños. Esa cercanía es la que implica ahora Duque directamente con el Ñeñe. O sea, toda esa vaina de que no, es que fueron una foto lejana, no, son amigos desde niñitos. La élite de Valledupar, que se ligó a Jorge 40, siempre hay que hacer excepciones porque hay gente que no hizo eso, pero digamos, se ligó a Jorge 40 y al paramilitarismo porque se sintió agredida, y no era de mentiras, por la FARC cuando el tema de la cacica, que la cacica era progresista. Sí, ella fue fundadora de Firmes, un movimiento de izquierda. Sí. Y por el ELN... Comadre mía, éramos comadres. Por el ELN que secuestraban cantidades de ganaderos. Entonces esa élite que se sentía acorralada se ligó al paramilitarismo, que es Jorge 40 en la región. Y ahí al uribismo. Entonces toda la élite costeña fue uribista. Después, cuando sale Uribe, entonces empiezan a hacer sus apuestas, nunca por Petro. Que para ellos yo soy el coco. ¿Y por qué soy el coco? Porque yo planteo
una reforma agraria en la costa Caribe precisamente para acabar ese atraso, para que hayan granjeros, pequeños empresarios, porque la tierra permite eso, para que el campesino se enriquezca. Un modelo capitalista, porque eso no es socialismo, eso se llama capitalismo como en Estados Unidos. Pero a ellos no, eso les choca en su visión feudal. Entonces un grupo fue a parar a Vargas Lleras con los dineros de la construcción. ¿Pero por qué no votaron por Vargas Lleras? Eso es lo que no entiendo. Porque debieron oler, primero, que no iba a ganar. Pues eso ya se podía sentir, ¿cierto? Y ellos hacen cálculos pragmáticos, hay que estar con el poder. Segundo, que yo podía ganar, entonces, ¿cómo así que Petro va a ganarlo? Todos a uno, aquí hay que apoyar a Duque. Y tercero, que eran amigos de Duque. Y el Ñeñe tenía una supuesta entrada o presunta entrada a Palacio. Desde luego se vuelve muy importante. Está el señor de Fedegan y está la Cabal vía su esposo es amigo de los Araujo. La señora Sadasa es de la élite familiar, digamos, de los que han gobernado el Cesar. Entonces no necesitaba Duque a Uribe para conocer al Ñeñe, ellos ya se conocían. Lo mismo que Priscila Cabrales de la élite en Córdoba. Y lo mismo es la señora Arango. Y muchas otras podríamos hablar aquí, y otros. Que esto no es solo, son familias. Son familias que se cruzan entre ellos, se casan entre ellos. Por eso tú puedes ver que el apellido de Char es Amin, ¿sí? Creo. Sí. La esposa es Nule. Sí. ¿Y qué es la esposa Nule? Pues de los Nule. Sí. Y entonces todo eso eso se llama feudalismo. Es como si vieras Game of Thrones. Sí, se pronuncia así. Game of Thrones, sí, señor. Feudalismo. Cuando una sociedad tiene el gran crimen en el poder, sus generales traqueteando, porque esa es la realidad, sus generales protegiendo al narcotraficante, sus generales recibiendo narcotraficantes en los aviones y en los clubes y en las fiestas donde hay algo más que comida y trago, los senadores haciéndole las leyes. Cuando tú tienes un estado así de ese calibre, tú lo que tienes es violencia. Tienes una extensión de la criminalidad, tienes algo que Gaitán, sin que el país fuese en ese momento así como este, yo creo que era hasta mejor, pero Gaitán lo percibía un problema moral, dijo él, ¿cierto? Por eso su frase era reconstruir moralmente la República. La República, sí. Esa era su consigna. Pues una degradación, que no es solamente de una presidencia, de unos ministros, unos congresistas, sino una degradación de la sociedad. Como diría Álvaro Gómez. Sí, y lo ves en la policía, y lo ves en el ejército, y lo ves en la justicia, y lo ves en el barrio popular. Lo ves en esos que vendieron el voto, porque nos hemos preguntado, bueno, el Ñaña, el comprador de votos, tal, y sí, y los que le vendieron, ciudadanos anónimos pobres, con muy poca información educativa seguramente, pero hermano, ¿qué están haciendo? O sea, eligiendo al que tiene la motosierra. ¿Cómo definiría este gobierno y cómo definiría, digamos, lo que está sucediendo en la Fiscalía? Se eligió a Francisco Barbosa, usted, una persona que trabaja muy de cerca, muy cercano al presidente Duque. Usted acaba de decir que va a pedir que se declare, a pedir un fiscalado por sus evidentes, según usted, conflictos de interés. No, es evidente porque él mismo lo dijo. Entonces, ahí en sus trinos, cuando iba a votar por Duque, sí, yo voté por mi amigo, ¿verdad? Es mi amigo, son de la Sergio Arboleda. La Sergio Arboleda es una universidad que los conservadores decidieron que hacer, digamos, igual que los liberales hacían sus universidades liberales, Externado, La Libre, los conservadores también hacen sus... Aquí el gran problema es que una universidad no puede ser... Es que estamos viviendo en atrasos, ¿no? Cuando tú te metes en este tema de la justicia, que a mí me tocó, pues ya con toda esta andanada de denuncias, ¿cómo es que es por dentro la justicia? Uno se asombra de que todavía hoy las cortes se integran por liberales y conservadores. Y te lo dicen. No, es que aquí ahora toca uno liberal. Un magistrado no puede ser, digamos, claro, puede tener... No, y además ya los partidos desaparecieron. Pero esos partidos, es un frente nacionalismo a estas alturas. Claro, la Cabal diría, no, entonces quieres que escojan magistrados izquierdistas.
diría la Cabal, pero eso es un atraso, digamos, una premodernidad, es algo ligado al feudalismo.